Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísima conversación y, para ser honestos, un poco de especulación, pero que tiene un trasfondo muy bonito. Vamos a hablar de esa famosa frase, o quizás deberíamos decir, de esa bella filosofía, que resume una idea tan poderosa: no me des regalos caros, solo tu corazón. Y por supuesto, ¿a quién se nos viene a la mente cuando pensamos en estas palabras en el contexto del mundo del espectáculo? Exacto, a Demet Özdemir y Can Yaman. Quiero aclarar desde el principio que no vamos a entrar en detalles escandalosos ni a especular sobre su vida privada más allá de lo que se ha hecho público o se ha inferido de sus acciones y palabras. Lo que nos interesa hoy es desgranar el mensaje detrás de esta frase, su significado profundo en las relaciones, y cómo, en el caso de estos dos actores, ha sido interpretado, a veces erróneamente y a veces con una admiración genuina. Así que prepárense para una reflexión que va más allá de los tabloides y que toca el corazón de lo que realmente importa en el amor y en la vida. Si les gusta este tipo de contenido que combina el mundo del entretenimiento con un toque de reflexión sobre las relaciones humanas, no olviden darle a ese botón de suscripción. Nos ayuda muchísimo a seguir creando vídeos como este y a que no se pierdan nada. Ahora sí, vamos a empezar. Cuando escuchamos la frase "no me des regalos caros, solo tu corazón", lo primero que se nos viene a la mente es la idea de que el valor de un regalo no reside en su precio material, sino en la intención, el sentimiento y el amor que hay detrás. Es una afirmación contundente contra el materialismo y a favor de la conexión emocional. En el contexto de una relación romántica, regalar el corazón significa entrega total, honestidad, vulnerabilidad y un compromiso sincero. Es decir, lo que realmente quiero de ti no es que me compres cosas, sino que me des tu tiempo, tu atención, tu apoyo, tu comprensión y, sobre todo, tu amor incondicional. Ahora, ¿cómo encaja esto con Demet Özdemir y Can Yaman? Bueno, su historia, o al menos la percepción pública de ella, ha estado marcada por una química innegable en pantalla y, durante un tiempo, por rumores y la esperanza de muchos de sus fans de que esa química trascendiera la ficción. Cuando eran pareja o se rumoreaba que lo eran, hubo muchos momentos que ilustran esta frase. Por ejemplo, no era raro verlos en situaciones donde demostraban afecto de maneras que no implicaban grandes ostentaciones. Podían ser gestos sencillos como pasar tiempo juntos, apoyarse mutuamente en sus carreras, o compartir momentos cotidianos que para sus seguidores eran más valiosos que cualquier joya o coche de lujo. Muchos fans interpretaron sus interacciones, tanto en redes sociales como en eventos públicos, como la manifestación de este corazón entregado. Se fijaban en sus miradas, en la forma en que se hablaban, en el orgullo que demostraban por los logros del otro. Para ellos, eso era la prueba de que lo que compartían iba más allá de una simple atracción o un romance pasajero, era una conexión profunda, un dar y recibir no material. Sin embargo, también debemos ser cautelosos. En el mundo de la fama, todo está magnificado. Un gesto inocente puede ser interpretado de mil maneras, y un rumor puede convertirse en verdad para una parte de la audiencia. Es fácil idealizar a las parejas de celebridades, y cuando se introduce una frase como "solo tu corazón", se presta a que los fans proyecten sus propios deseos y expectativas sobre ellos. Lo que sí es innegable es el impacto cultural de esta frase en la percepción de las relaciones. En una sociedad que a menudo valora el éxito material y la ostentación, recordar que el amor verdadero se construye sobre bases emocionales es refrescante y necesario. Y en el caso de Demet y Can, su historia sirvió, en cierto modo, como un lienzo sobre el cual muchos pudieron proyectar esta filosofía. Piensen en la presión que pueden sentir las parejas famosas. Hay expectativas constantes sobre cómo deben comportarse, qué deben mostrar y qué no. Cuando Demet o Can hacían algo que parecía genuino, que demostraba un afecto sincero y sin artificios, resonaba mucho más fuerte precisamente por la ausencia de los típicos regalos caros que uno esperaría ver en parejas de su calibre. Quizás no se trataba de que no pudieran permitirse esos regalos, sino de que lo que ellos valoraban y lo que querían proyectar era algo mucho más íntimo y personal. Además, el mensaje de "solo tu corazón" también habla de la independencia y el valor propio. Implica que la persona que dice esto no necesita ser comprada ni impresionada con bienes materiales. Su valor reside en sí misma, y lo que busca es una conexión auténtica. Esto es algo que, si lo extrapolamos a Demet Özdemir, por ejemplo, encaja con la imagen de mujer fuerte, exitosa y con una carrera propia que ha construido.
Ella no necesita ser mantenida o deslumbrada con lujos, lo que busca es una pareja que la valore por quien es, que la apoye y que comparta sus sueños y aspiraciones. Y lo mismo podríamos decir de Can Yaman. Aunque su imagen pública a menudo se asocia con la masculinidad y la seducción, es importante recordar que detrás de esa fachada también hay una persona con sus propias emociones y necesidades. La idea de que él, en una relación, podría valorar más el corazón que los regalos materiales, le da una profundidad interesante, alejándolo de estereotipos superficiales. Por supuesto, la vida real rara vez es tan simple como una frase bonita. Las relaciones, especialmente entre figuras públicas, son complejas. Pueden haber muchas capas de lo que realmente sucede. Pero lo que el público ve, lo que se filtra, es a menudo lo que crea la narrativa. Y la narrativa de No me des regalos caros, solo tu corazón, aplicada a Demet Khan, fue una historia que muchos fans quisieron creer y admirar. Analicemos por un momento las implicaciones de esta frase en un sentido más amplio. ¿Qué sucede cuando, en lugar de enfocarnos en el valor material, nos centramos en el valor emocional? Las relaciones se vuelven más resilientes. Son menos susceptibles a las crisis económicas o a las pérdidas materiales. La conexión se fortalece porque se basa en la confianza, el respeto mutuo y el amor genuino. Es un recordatorio de que las cosas más valiosas en la vida a menudo no tienen precio. En el contexto de las redes sociales y la cultura de la imagen que vivimos, es fácil caer en la trampa de mostrar una vida perfecta y llena de posesiones. La frase «solo tu corazón» actúa como un antídoto a eso. Nos invita a ser más auténticos, a valorar lo que realmente importa, y a recordar que la verdadera felicidad no se compra. Para Demet Özdemir y Can Yaman, aunque sus caminos hayan tomado rumbos diferentes, la idea que su relación inspiró sigue siendo válida. Nos enseñó, o al menos nos hizo pensar, en la importancia de las conexiones humanas genuinas por encima de las apariencias. Ahora, para resumir un poco lo que hemos estado hablando. Hemos explorado la profunda filosofía detrás de la frase, no me des regalos caros, solo tu corazón. Hemos visto cómo esta idea, a menudo asociada con Demet Özdemir y Can Yaman, trasciende el simple romance para hablar de valores fundamentales en cualquier relación, la autenticidad, la entrega emocional y la valoración de lo intangible por encima de lo material. Hemos analizado cómo la percepción pública de estos dos actores pudo haber servido como un espejo para esta filosofía, y cómo, en un mundo a menudo dominado por el materialismo, este mensaje resuena con fuerza, recordándonos que el amor verdadero y las conexiones profundas son los verdaderos tesoros. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta aquí, y por haber compartido este tiempo conmigo y con nuestro canal. Espero que esta reflexión les haya resultado interesante e inspiradora y quizás les haya dado un nuevo punto de vista sobre las relaciones y lo que realmente valoramos. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que la frase «no me des regalos caros, solo tu corazón» es realista en las relaciones hoy en día? ¿Qué significa para ustedes dar el corazón en una relación? Déjenme sus opiniones, sus experiencias y sus reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes, y creo que podemos aprender mucho de las diferentes perspectivas. Y si han disfrutado de este vídeo y creen que a alguien más le podría gustar o beneficiar, por favor, no duden en darle a ese botón de me gusta. Compártanlo con sus amigos, familiares o en sus redes sociales. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, asegúrense de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Cada suscripción, cada me gusta y cada comentario nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que sin más, me despido por hoy. Nos vemos muy pronto con más historias, más reflexiones y más contenido interesante. Cuídense mucho y hasta la próxima. Chao.